El día de hoy vamos a empezar con nuestro primer tema, el cual pues va a estar enfocado en lo que es question tags. Probablemente algunos de ustedes, pues ya conocen un poco más a fondo este tema, pero lo vamos a ver a detalle. Vamos a ver un poco de su definición, usos, ejemplos, etcétera. Entonces, para ello vamos a empezar con una definición de qué es question tags, ¿no? Y nos dice que son preguntas cortas, las cuales van al final de una oración. Y su principal uso lo podemos encontrar en un discurso, en una charla, obviamente, cuando nosotros lo utilizamos cuando nosotros queremos confirmar que algo es verdad o no, o para alentar a que la persona nos repita la idea que posteriormente nos acaba de decir, ¿no? Y bueno, es para confirmar esa dicha idea, ¿no? Entonces, tenemos que las question tags las podemos formar con los auxiliares o modales. Y bueno, también con el sujeto apropiado, es decir, bueno, auxiliares ya los conocemos todos, ¿no? Dependiendo del tiempo, pues vamos a tomar el auxiliar, si es futuro, will, entonces así. Los verbos modales, pues ya saben que should, would, can, could, etc. Y también lo vamos a utilizar, lo vamos a formar con los sujetos, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito más a fondo este tema. Ahí nos dice que la oración positiva o una oración positiva es seguida por una question tag negativa, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo y tenemos Jack is from Spain, isn't he? Entonces la question tag es la oración secundaria, por así decirlo. La oración primaria es Jack is from Spain. Entonces de esta oración vamos a ver primero cuál es el auxiliar. En este caso pues es is. Y segundo vamos a ver en qué forma está. En este caso está en afirmativa, por lo tanto de afirmativa va a pasar a negativa, ¿sí? La question tag. Entonces la question tag es esta que es isn't he, el cual, bueno, pues adaptado ya a español, digamos que es a lo que nosotros comúnmente pues usamos como verdad o no para confirmar propiamente lo que nos desea la definición. Entonces en español sería la traducción adaptada: Jack es de España, ¿verdad? O Jack es de España, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta question tag, como lo dice, es para reafirmar, ¿no? O para decir si es verdad o no la idea. Entonces, eso es un poco a lo que se refiere. Entonces, vamos a otro ejemplo y tenemos que Mary can speak English. Veamos primero la oración primaria, que es Mary can speak English. En este caso tenemos un verbo modal, el cual es can. Y la oración se encuentra en su forma positiva, ¿no? Afirmativa, perdón. Entonces la question tag va a ser negativa y vamos a utilizar el can. Y ahora vamos a identificar el sujeto, en este caso es Mary, ¿no? Entonces cuando hagamos la question tag vamos a poner el pronombre, el cual hace referencia a este sujeto femenino, el cual pues es she, ¿no? En este caso. Entonces sería Mary can speak English, can she? María no puede hablar inglés, ¿verdad? Entonces, bueno, es un poco a lo que, cómo es que lo tenemos que formar, ¿no? Ahora vamos a tener que, cuando tengamos una oración negativa, va a ir seguida por una question tag positiva, ¿no? Es viceversa a lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo: They aren't funny. Perdón. They aren't funny. Are they? Ahora, identificamos el auxiliar, en este caso pues es el are, ¿no? Verbo to be. They aren't funny. Ellos no son graciosos o agradables, ¿verdad? Sí, entonces recuerden que siempre va a ir el signo de interrogación al último. Y bueno, tenemos otro ejemplo con un verbo modal, el cual pues es should. He shouldn't say things like that. Él no debería decir cosas como esa, ¿no? Entonces identificamos que tenemos el verbo modal, que es should, en su forma negativa, por lo tanto en la question tag va a pasar en su forma positiva, ¿sí? Entonces sería él no debería decir cosas como esa, ¿verdad? Should he. Bien. Ahora nos dice que cuando el verbo en la oración primaria o en la oración principal está en presente simple, nosotros vamos a formar la question tag con do y does, ¿no? Entonces aquí es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Cuando la oración primaria pues vaya en presente,
presente simple, vamos a utilizar el auxiliar de ese presente simple, el cual pues puede ser do o does, ¿no? Do si es, pues, en este caso you, vamos a utilizar el do, y si fuera tercera persona singular, pues vamos a utilizar el does. Entonces, lo mismo pasaría si fuera pasado. Si la oración fuera en pasado, bueno, pues el auxiliar del pasado sería did, ¿no? Muy bien, entonces tenemos aquí un ejemplo. You play the guitar, don't you? Tú tocas la guitarra, ¿verdad? Entonces identificamos presente simple, vamos a utilizar el auxiliar do, y como la oración es afirmativa, vamos a utilizar la question tag en negativo, en este caso sería don't you. Ahora tenemos otro ejemplo aquí abajo, y nos dice que Allison likes tennis, otra oración en presente simple, pero esta es afirmativa. Y Allison, al ser tercera persona del singular, bueno, pues ya sabemos que vamos a utilizar el auxiliar does, ¿no? Entonces, Allison likes tennis, doesn't she? Allison le gusta el tenis, ¿verdad? Bien. Y bueno, cuando el verbo, pues ya lo había mencionado, está en pasado, vamos a utilizar el auxiliar del pasado, que es did, ¿no? Entonces tenemos este ejemplo: they went to the cinema, didn't they? Ellos fueron al cinema, ¿verdad? Entonces identificamos pasado, y bueno, la oración está en presente, la question tag va a pasar a negativa, ¿sí? La oración primaria está en positiva. Muy bien. Pasamos a la segunda. Y bueno, es lo mismo, ¿no? Tenemos que she studied in New Zealand, didn't she? Entonces, ella estudió en Nueva Zelanda, ¿verdad? Entonces, afirmativa, negativa, y verbo auxiliar es did porque está en pasado. Y bueno, ahora, aquí nos dice que cuando la oración contiene una palabra la cual tiene un sentido negativo, la question tag necesita ser positiva. Y aquí tenemos esta preposición adverbio, ¿no? Que es hardly ever, la cual nos da un sentido negativo, que en español pues es casi nunca. Entonces, obviamente aquí va a cambiar el sentido de la oración. Esta va a ser un sentido más negativo. Entonces, he hardly ever speaks. Él casi nunca habla. Does he, ¿verdad? Entonces, he hardly ever es una oración en presente simple, entonces vamos a utilizar el auxiliar presente simple, que es do o does, y como es he una persona pues masculina, vamos a utilizar el does porque es he. Does he. Muy bien, ahora tenemos otro acá con otro adverbio de tiempo, que es they rarely eat in restaurants. Él rara vez come en restaurantes, ellos, ¿no? Entonces, de igual forma está en presente simple y es forma positiva. Entonces va a pasar question tag como negativa con el uso del do, ¿no? Porque es presente simple. They rarely eat in restaurants. Do they? Ellos raramente comen en restaurantes, ¿verdad? Bien. Y bueno, pues ahora vamos a pasar con los ejercicios, pero estos, bueno, pues lo vamos a realizar en la plataforma, la cual pues ya tiene las actividades asignadas. Solo les pido que las contesten, y bueno, si tienen algún problema con pues algunos ejercicios, ya saben que me pueden mandar mensaje para que pues vuelva a reasignarles otra vez la tarea, ¿no? Si hay algún error. Gracias.